¿Qué sucede con las almas que se dice que quedan atrapadas en la materia? Bueno, pues esa es la peor desgracia que le puede suceder a un alma, ¿no? Quedar atrapada en la materia significa que llega un momento en que el alma no es capaz de reorientar a su historia. Y eso ocurre cuando la historia empieza a vampirizar su fuente de origen. Hoy nos acompaña Juan Luis Llàcer, es investigador, es gran estudioso de la cábala y de la álgebra universal de los símbolos, entre muchas otras cosas. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, bien hallada, María. Yo encantado y feliz de estar en tu canal, que conocía previamente por algunas entrevistas que haces y todas me han resultado muy interesantes, o sea que yo te agradezco que me hayas invitado. Es un honor para mí que estés aquí y vamos a empezar, Juan Luis, por la cábala, porque es una de tus grandes pasiones y además sabes que también nos encanta en este canal. Voy a empezar por algo que me llamó la atención en una conferencia tuya, Juan Luis. Sí. Decías algo así como que en tu nombre está la realidad que tú eres. Porque para el hebreo el nombre es muy, muy, muy importante. Me llamó mucho la atención porque es otra manera de decir, ¿quién soy yo? Pues correcto. ¿Cuál es mi nombre, no? Correcto, sí. Pues mira, la palabra nombre en hebreo tiene mucha importancia, mucha significación, que es Shem, con dos letras que son la Shin y la Mem, que significa eso, simplemente nombre, ¿no? Y es verdad que en el nombre que tienes, que no es el nombre de nacimiento o el nombre de pila, que ese es el nombre terrenal, exotérico, profano, se podría decir. Nombre temporal. Temporal, porque claro, es el nombre que dura desde que naces hasta que mueres, ¿no? Pero ese nombre es un pálido reflejo de tu verdadero nombre, que podremos decir que es el nombre de tu alma, de la fuente espiritual de la que procedes y a la que retornarás una vez que hayas experimentado la muerte, ¿no? Porque la muerte es en realidad la última experiencia consciente que vamos a tener en esta vida. Es decir, no nos vamos a morir, vamos a pasar por la muerte. Y es muy distinto decir yo me voy a morir, porque ahí está como latente la idea de que me voy a extinguir, y eso no es así, sino que yo voy a vivir la muerte, voy a tener la experiencia consciente y lúcida del proceso de morir. Y después de morir, ¿a dónde voy? Pues voy a la fuente de la que vine cuando nací. Entonces, el verdadero nombre, el Shem auténtico de cada uno de nosotros, es el nombre de nuestra alma. En hebreo, al alma espiritual la llamamos la Neshama, que es lo mismo en Kabbalah, ¿no? La Neshama, el alma espiritual. Mientras que el alma encarnada la llamamos Nefesh. Y esto va en contra de la tendencia prácticamente unánime de llamar Nefesh a otra cosa, que es el cuerpo físico. Yo en esto, no sé si también lo habrás visto en alguno de los vídeos que están puestos en mi canal, que es donde yo hablo de Kabbalah. Yo discrepo del paradigma de los 5 niveles del alma, eso es otro tema que luego lo podemos tocar, pero bueno, contestando a tu pregunta, es cierto que en el nombre, en nuestro nombre espiritual, en el nombre de la Neshama, está inscrito el destino, la razón de ser de nuestra vida, de nuestra existencia. Así es un nombre, Juan Luis, que significa destino, también propósito, misión de vida, ¿no? ¿Qué he venido a hacer, no? O sea, todo ese misterio está subyacente en un solo sonido, ¿no? En ese nombre que debemos hallar, que es el nombre de nuestra alma. En una vibración, claro que sí. El alma está continuamente pronunciando su nombre como faro, guía, para que cuando la cadena de sus personalidades terrenales haya elevado su nivel de conciencia al nivel suficiente como para oír nítidamente el nombre del alma, entonces se produce lo que se llama la teshuvá. La teshuvá es la reorientación, o el retorno. Retorno significa girar en sentido contrario como se ha girado antes, ¿no? Durante un tiempo, mientras las personalidades que se van sucediendo en la historia del alma no tienen abierto el oído interno, el oído espiritual, no oímos la voz del alma. Estamos girando de tal manera que cada vez nos identificamos más con los objetos de la mente, hasta que llega un momento en que entramos en eso que yo llamo la crisis de reorientación, que equivale a la teshuvá. Teshuvá es esa palabra hebrea que significa simplemente retorno, o arrepentimiento, o reorientación de la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a oír tenuemente al principio y de manera progresiva, cada vez con más nitidez, la voz del alma, que en realidad es la que nos transmite nuestro verdadero nombre, ¿no? En ese momento se reorienta la historia del alma y emprende el sendero de retorno hacia la fuente, que es eso que llamamos la Neshama.
Pero ahí no acaba el sendero. El sendero acaba cuando la Neshama retorna a su propia fuente de origen, que es lo que se llama en Kabbalah la Yejidá, la unidad, el espíritu, por otro nombre, o el Padre en los cielos, en la terminología de los evangelios, que ya digo de paso que son documentos genuinamente cabalísticos. Claro. La única diferencia es que están escritos en el griego de la Koinel, el griego que era la lengua franca en la época de la cultura helenística, ¿no? Mientras que la Torá y el Tanaj están escritos en hebreo. Pero los evangelios son documentos con una densidad de sabiduría cabalística comparable a la que tiene los textos de la Torá. Y no es fácil, bueno, no es fácil, está tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Ese nombre que debemos hallar, porque nada más llegar, Juan Luis, ya nos ponen un nombre, claro. Nada más aparecer nos ponen un nombre que seguramente tiene que ver con un linaje, con tu abuela, con tu madre, claro, con tu tía, claro. Con una historia, y ahí empieza la verdadera identificación, ¿no? Claro, claro. Fíjate lo interesante que es el hecho de que nos pongan un nombre de pila, pero ese nombre no está predeterminado. Es el nombre que se le ocurren a los padres, o a veces Exacto. A los padres no se les ocurre ningún nombre y es algún familiar o alguien que le sugiere un nombre y los padres dicen, vale, este me gusta, así vamos a llamar a nuestro hijo o nuestra hija. Pero luego hay otro elemento que está determinado, que es el material genético que todos heredamos del padre y de la madre. Claro. Nadie elige su nombre, pero desde el momento en que nacemos en una determinada familia, heredamos un árbol genealógico donde hay el 50% de los genes del padre, el otro 50% de la madre, y luego si nos remontamos, pues el 25% de cada uno de los 4 abuelos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí se da una interesante unión entre algo que no elegimos nosotros y algo en lo que entramos por el mero hecho de nacer. Nacemos siempre en un árbol genealógico y heredamos fatalmente, o sea, de manera determinística, heredamos todo ese material genético, ¿no? Los apellidos, fulanito de tal, entonces, por lo menos aquí en nuestro país, que no es la costumbre en todos los países, pero el primer apellido es el primer apellido del padre, el segundo de la madre, el tercero el segundo del padre y así sucesivamente, ¿no? Eso representa el material genético que todos heredamos. Y luego el nombre que nos ponen, pues nosotros no hemos intervenido para nada. Y eso ocurre hasta que alcanzamos la mayoría de edad espiritual, donde en muchas sociedades tradicionales hay ritos iniciáticos, tanto para los chicos como para las chicas, en los cuales se les cambia el nombre. Entonces, ese es el símbolo de que llega un momento en la historia del alma donde se empieza a escuchar de manera al principio como muy difusa, muy vaga, el verdadero nombre tuyo, que es el nombre de tu alma, que es la fuente a la que retornarás, porque es el lugar del que partiste, ¿no? Entonces es cuando adquieres tu verdadero nombre. Y en ese nombre está inscrito tu destino, como antes decías, Media. Y me parece a mí, Juan Luis, sorprendente. Es como esa misión de vida que permanece prácticamente oculta durante esa primera etapa de nuestra vida, ¿no? Permanece prácticamente oculta, como al despertar se hace tan evidente, ¿verdad? Claro, es sorprendente, claro. Algo que siempre ha estado ahí. Exacto. Y cómo has respetado tu vivencia mundana, humana, hasta llegar a ese momento de despertar, cuando luego se hace tan evidente. Eso me parece sorprendente. Sí, es sorprendente, pero eso forma parte de la lógica inherente a la vida en este mundo, ¿no? Sí. Es como cuando nacemos, pues nacemos en estado de indefensión absoluta. No somos dueños de nuestro destino en absoluto. Dependemos 100% pues, de nuestros padres o de los adultos de nuestro entorno familiar, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos ganando autonomía progresivamente. Primero, autonomía física, que es muy importante, ¿eh? El simbolismo de pasar de moverse a gatas, ¿no? Como hacen todos los bebés cuando intentan moverse, que todavía no pueden ponerse en pie, llega un momento en que funciona el instinto de verticalidad, ¿eh? El instinto de verticalidad que está presente en todo ser humano, que es el símbolo natural de una realidad sobrenatural. Fíjate. Entonces, cuando los niños empiezan a intentar ponerse en pie, al principio, ¿qué hacen? Necesitan apoyarse en otra cosa, que no es ellos, ya sea la mano de los padres, el barrote de la cuna o cualquier objeto sólido en el cual se pueden apoyar, hasta que se estabilizan en la posición vertical. Fíjate, ese es el símbolo natural de un proceso interno, que es ir ganando autonomía progresivamente hasta que internamente te pones de pie, ¿eh? Porque durante una buena parte de la historia del alma, todas las personalidades que se han ido sucediendo en esa historia es como si psicológicamente vivieran arrastrándose.
vivieran arrastrándose. Y eso es algo tan antinatural como se puede imaginar cualquiera, lo horrible que sería pasar un solo día, 24 horas, sin estar de pie, haciendo todo lo que tengamos que hacer, gateando por la casa. Eso sería espantoso, ¿no? Basta, vamos, ni siquiera un día, con media hora intentando hacer todo, moviéndose a cuatro patas, como quien dice, pues eso es algo antinatural. Bueno, pues llega un momento en la historia del alma en que empezamos a oír de manera, como dije antes, de manera difusa, el sonido que proviene del alma, de la fuente espiritual de la que provenimos, y entonces empieza a actuar el instinto de verticalidad, pero ahora ya en el sentido espiritual. Y al ponernos en pie es como si conectáramos la tierra con el cielo, ¿no? Empezamos a construir una escalera o una torre cuya cabeza está en el cielo. Eso hay un mito bíblico del que hablé hace no mucho, que es la Torre de Babel, que es precioso ese mito porque la torre, contrariamente a lo que se piensa, no es un gesto de soberbia, que el pueblo constructor de la torre quería llegar hasta el cielo, no, es una obligación espiritual y moral de todo ser humano, construir una torre que llegue hasta el cielo. El problema es que además tenemos que construir una ciudad no en la tierra, sino en el cielo, porque nuestro lugar de residencia espiritual es el cielo, no es la tierra. Eso responde a esa frase que se pone en boca de Jesús cuando se dice hay que estar en el mundo pero sin ser del mundo. Esto tiene una amiga extraordinaria, ¿no? Estar en el mundo a todos los efectos. No puedes eludir ni escaquearte de ninguna de las responsabilidades que conlleva vivir en el mundo, sea donde sea el lugar en el que estás en el mundo. Pero al mismo tiempo tienes que tener la vivencia interna, la certeza absoluta de que tú no eres del mundo. Tienes una patria lejana a la que tendrás que retornar. Y ese es el argumento de la parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta citar montones de veces, ¿no? Esa figura que le pide la parte de herencia al padre y con esa parte de herencia se va a un país lejano donde dilapida todo ese capital que le correspondía hasta que se encuentra dando de comer a una piara de cerdos, ¿no? O sea, es la situación más humillante que se puede encontrar un judío, ¿no? Dando de comer al animal impuro por antonomasia. Y en ese momento, cuando ha tocado fondo, pues se le enciende una especie de lucecita interna, una memoria sagrada, una anamnesis, que es una palabra que acuñó Platón, que en griego significa la memoria vertical, la memoria hacia arriba, ¿no? Y entonces se acuerda, cuando está dando de comer a los cerdos, y él tiene hambre, pero sabe que las algarrobas que le da a los cerdos no valen para él. Entonces se acuerda de que en la casa del padre a nadie le falta el pan. El pan como símbolo del alimento humano por antonomasia. ¿Y qué hace este hijo así llamado pródigo? Bueno, pues primero se pone en pie, es decir, recupera la verticalidad interior, y hace un giro de 180 grados, retorna, experimenta la teshuvá, y en ese momento emprende el sendero de retorno al Padre. Esa parábola, que ya digo, yo la suelo citar bastante en mis charlas, es un resumen perfecto de la condición humana y de la historia de todo ser humano, desde su principio, cuando salimos todos de la casa del Padre, hasta el final, cuando regresemos después a la casa del Padre. El retorno al hogar, el retorno a la casa del Padre, al hogar, ¿no? Al que todos estamos convocados y ahí vamos todos para allí. Me gusta mucho lo que dices cuando dices, Juan Luis, pasas de ser un trabajador de la tierra a ser un trabajador del cielo. Qué bonita frase, qué exacta, así. Qué perfecta. Claro, lo que ocurre es que cuando eres un trabajador del cielo estás trabajando la tierra, estás contribuyendo a la redención de la materia, que ese es otro aspecto de esa ley fundamental que es la ley de los renacimientos sucesivos o las reencarnaciones o las rotaciones, los gilgulim, sí. En hebreo gilgulim significa eso, rotaciones, donde uno de los objetivos es el refinamiento progresivo de los cuerpos, otro es la expansión progresiva de la conciencia y el tercero es la intensificación de la vivencia. Pero cuando hablamos del refinamiento progresivo de los cuerpos estamos hablando de la redención de la materia. Claro. Todos tenemos tres vehículos de expresión, uno de sustancia mental, otro de sustancia astral o emocional y un tercero de sustancia física, en sus dos dimensiones, sustancia física invisible o etérea, que es como se le llama en la literatura esotérica, y luego sustancia física densa, la sustancia del cuerpo que es el único que recibimos de nuestros progenitores. Nuestro padre y nuestra madre solamente nos proporcionan el último eslabón de la cadena, que es el cuerpo material físico. Y los otros tres eslabones, el cuerpo mental, el astral y el etéreo, es el producto de la actividad creadora de la propia alma.
Entonces, a medida que vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, vamos refinando el cuerpo en sus tres niveles, mental, astral o emocional y físico, se va produciendo eso que se llama la redención de la materia, la redención de la sustancia, que es otro objetivo que todas las almas tienen por delante cuando emprenden su tarea de manifestarse cíclicamente en los tres mundos inferiores, ¿no? La redención de la sustancia. Por eso hay que ser trabajadores del cielo, pero para hacer un trabajo sobre la tierra, ¿no? Claro, es como si fuéramos los que aramos la tierra, aramos la tierra desde el estado de conciencia propio del cielo. Esa sería la manera. Trabajamos desde aquí lo que vamos a encontrar luego allí, ¿eh? De alguna manera, Juan Luis. Claro, claro. Todos nos vamos a encontrar el fruto de nuestras obras, ¿no? Eso es la ley del karma, que es una de las leyes básicas de la evolución, ¿no? Todas nuestras acciones son como semillitas que vamos plantando en el terreno fértil de la existencia, ¿eh? Porque la existencia es algo parecido a un terreno fértil, ¿no? Donde caen semillas que pueden germinar. Y esas semillas son nuestras acciones conscientes. Entonces, toda acción consciente y voluntaria que hacemos a lo largo de la vida es una semillita que plantamos en el suelo fértil de la existencia, de la vida, ¿no? Y esas semillas dan fruto. Y ese fruto se manifiesta, puede ser en esta vida o en una vida muy posterior, ¿no? Cada semilla tiene su propio ciclo de germinación y de dar fruto. Entonces, a veces experimentamos en esta vida efectos de acciones que se remontan muy atrás en nuestro pasado. Pero ese pasado no es el pasado de nuestros antecesores por la vía genética, por nuestro árbol genealógico, sino que son acciones de los antepasados por la vía interna, ¿no? De las vidas previas que han presidido o que han existido antes de la vida que estamos nosotros viviendo, ¿no? Por eso todos nos encontramos con la consecuencia y el efecto de nuestras acciones. Eso es inexorable, pero es una forma de aprender claro, a responsabilizarnos de nuestras acciones, ¿no? Porque si esas acciones o esas semillitas son semillas de cizaña, pues entonces nos encontramos con la consecuencia de acciones negativas. Y si son semillas de trigo, hago alusión a esa parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Pues las semillas buenas pues generan frutos buenos, ¿no? Es una cosa en realidad pues muy elemental, ¿no? Fácil de comprender. Dices, Juan Luis, que la cábala es un sistema ordenado, una estructura de números y palabras. Correcto. Prácticamente sin entropía, dices, que esto es un término físico. ¿Qué quieres decir exactamente con entropía y hasta qué punto esa entropía también es necesaria para mantener el orden? Bueno, pues ahí has mencionado cosas muy profundas y llevaría algún tiempo para explicarlo, pero voy a intentarlo de manera Vamos paso a paso. De manera sencilla. Bueno, lo primero, la cábala, sí, efectivamente. Yo, entre las varias definiciones que utilizo, una de ellas es esa que tú has mencionado. Es un sistema ordenado, el concepto de orden es importante, de números y letras, ¿eh? Porque la lengua hebrea tiene esa doble cualidad. Es una lengua alfanumérica, es decir, letras, lógicamente, pero luego cada letra de las 22 que forman el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico, de tal manera que cada palabra tiene un valor numérico y cada frase tiene también un valor numérico. Por eso es inseparable los números de las letras. Entonces, cuando digo conjunto ordenado, me refiero a que un número que puede ser un número muy alto o muy bajo, es algo parecido a una fórmula matemática muy compleja de la que se pueden obtener muchas soluciones, ¿no? Todas ellas complementarias entre sí. Entonces, un determinado número da lugar a una familia más o menos numerosa de palabras y frases que todas ellas vibran en la misma frecuencia, o sea, tienen el mismo valor numérico. Y eso es lo que contribuye a que podamos arrojar luz sobre los textos de la Torá, de la Biblia, ¿no? En general, encontrando otras frases que tienen el mismo valor numérico que arrojan luz sobre la frase de partida. Por ejemplo, la palabra kol en hebreo significa voz, ¿eh? Y tiene el valor numérico 136. Entonces, hay una frase que se puede formar que es, lo digo primero en hebreo, lech el olam halef, halef haehar, o sea, camina hacia el mundo del corazón del uno, camina hacia el mundo del corazón del uno.
esa frase tiene exactamente el mismo valor numérico que la palabra call, 136. Es decir, en una palabra está contenido un mensaje. Para averiguar, o un sentido oculto, para averiguar el sentido oculto que encierra o que está velado en una palabra, tenemos que encontrar otra frase que vibre en la misma frecuencia, que es la que arroja luz sobre esa palabra. Este ejemplo, pues es el que puse en la última charla que di en el Espacio Ronda y que está en la grabación de esta conferencia. Pero se podían poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, entre todos los números hay una jerarquía, ¿no? Y el número que tiene mayor jerarquía es el número que resulta del primer versículo del Génesis, del Bereshit, ¿no? Que dice, en el principio, o en un principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Bueno, esa frase tiene el valor numérico 2701. Bueno, toda la sabiduría de la Cábala, absolutamente toda, sin excepción, está contenida en ese número. Está contenida en ese número. Yo tengo reunidas varios centenares de frases, todas ellas que vibran en ese mismo número, 2701. Y seguramente que hay muchas más. Con esto estoy diciendo que es perfectamente justificado, o está justificado, caracterizar la Cábala como un conjunto ordenado de números y letras. Y eso tiene que ver con el otro concepto al que tú aludías, que es la entropía, ¿no? Un concepto muy interesante, muy profundo. Porque entropía se puede definir como la medida de la disponibilidad de la energía presente en un sistema cualquiera, la disponibilidad de esa energía para hacer un trabajo útil, O sea, cuando la energía está muy degradada, la entropía es muy alta. En un sistema con una energía muy degradada, muy desordenada, no podemos hacer muchas cosas con ese sistema. Pero si el sistema está muy ordenado, tiene mucha energía disponible, podemos hacer muchas cosas. Bueno, pues la lengua hebrea es un sistema absolutamente negaentrópico, es decir, que niega el desorden, niega la degradación de la energía. Es todo lo contrario, es una fuente de orden, porque cada ser humano somos una fuente de orden para el universo. Cada ser humano. Y fíjate, esto tiene una importancia fundamental, porque de acuerdo al paradigma actualmente admitido científico de nuestro universo, el final de nuestro universo es lo que se llama la muerte térmica del universo. No sé si eso te suena, la muerte térmica del universo, que es pues ese futuro absolutamente pues desagradable y triste y completamente deprimente, que es cuando se haya agotado toda la energía disponible de las estrellas, que son la fuente de energía que se dispone en el infinito cosmos. Cuando se haya agotado todas las fuentes de energía, entonces el universo morirá por incapacidad de hacer nada, porque toda la energía se habría degradado hasta extremos donde ya es inutilizable por completo. Pero claro, ese modelo parte de un modelo reduccionista de la conciencia humana, ¿no? Según el cual la conciencia es una función del cerebro. Si es cierto que la conciencia es una función del cerebro, entonces estamos abocados a vivir en un universo cuyo final va a ser eso tan desagradable y tan horrible, que es la muerte térmica del universo. Pero si no es cierto que la conciencia es una función del cerebro, sino que es un ente autónomo, que se expresa a través no solamente del cerebro, sino a través de toda esa cadena de cuerpos a las que antes he aludido, el cuerpo mental, el astral, el etéreo y el físico denso, entonces el universo tendrá un fin absolutamente distinto. Es decir, todos seres humanos somos una fuente de orden en el universo, porque el universo no es un sistema aislado, que es donde se cumple la segunda ley de la termodinámica de la entropía, un sistema aislado que no intercambia ni materia ni energía con el mundo exterior. Pero si el universo físico no es un sistema aislado, porque no lo es, porque el universo físico está en contacto con un universo astral, emocional, con un universo mental y luego con una serie de universos paralelos de naturaleza espiritual. Por lo tanto, no es un sistema aislado. Por lo tanto, es un sistema donde reina un proceso de orden creciente. Y eso va unido al propio sentido, al propio nombre, al propio Shem del universo, del Olam. No sé, me he extendido ahí en temas. No, es perfecto porque es que hay que poder entenderlo. En versión micro, nosotros, cuando estamos en desequilibrio, tenemos un alto grado de entropía, ¿podemos decir? Se puede decir, claro que sí. Cuando estamos en desequilibrio, es una manera de decir que no controlamos benéficamente nuestras fuerzas mentales, emocionales y físicas, ¿no? La ausencia de control, del propio control, y digo control en sentido benéfico, no un control compulsivo, ¿no? Sino
el control inteligente y sabio de nuestras energías, de las energías del pensamiento, del sentimiento, de nuestra vida emocional y luego nuestro cuerpo, que también es un amasijo de fuerzas básicas, ¿no? Entonces, si yo no controlo mi vida mental ni mi vida emocional, pues mi vida física va a estar también impregnada de una falta de control, porque es la consecuencia objetiva de una ausencia subjetiva de control. Entonces sí que yo, es como si viviera sumergido en un mar de entropía, ¿no? De desorden, de energía poco utilizable, poco útil. Pero en la medida en que yo voy ejerciendo control inteligente sobre lo que me constituye como ser humano, que es la capacidad de pensar, la capacidad de sentir o de amar y la capacidad de actuar, es decir, de objetivar mis propósitos de vida. En la medida en que yo voy ejerciendo sobre mis energías que me constituyen como tal ser humano ese benéfico control, yo me convierto en una fuente de orden. Yo estoy contribuyendo a la salud del mundo en el que vivo, porque estoy ejerciendo salud sobre mi propia naturaleza física, ¿no? Salud en el sentido de armonía, ¿no? De energías que se relacionan entre sí de manera armónica y equilibrada. Por eso el concepto de equilibrio es fundamental, porque está inscrito en el árbol de la vida, en el diseño geométrico del árbol de la vida, está inscrito el concepto de equilibrio y también en las 4 letras del aparentemente impronunciable nombre de la divinidad, Yod-He-Vav-He, ¿no? Que algunos dicen Yahvé, otros dicen Jehová. Un judío no dirá nunca ni una cosa ni la otra, dirá Hashem, el nombre, o Adonai, el Señor, ¿no? Entonces, tanto en el diseño geométrico del árbol de la vida como en esas 4 letras, Yod-He-Vav-He, está implícito el concepto de equilibrio dinámico. No es un equilibrio estático, una cosa que está inmóvil y que no tiene ningún tipo de actividad interna, en absoluto. Es un equilibrio dinámico que va hacia la perfección, que es lo que, o la integridad, que es lo que expresa esa otra palabra hebrea tan conocida, que es shalom, shalom, ¿no? Que todo el mundo lo habrá oído alguna vez, que normalmente se traduce por paz, pero esa es una acepción secundaria, pero la acepción primaria de la palabra shalom es integridad, integridad, lo que está completo, ¿no? Cuando decimos shalom es te deseo integridad, te deseo completud, ¿no? Claro, te deseo que perseveres en tu camino hacia tu propia perfección. Y eso está en el Evangelio de Mateo cuando se dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Que es una frase que tiene una apariencia así místico, teológica, religiosa, convencional. Y bueno, esa es la apariencia de la frase, pero el núcleo viviente de esa frase es totalmente esotérico, por así decirlo. Es decir, ¿qué significa ser perfecto? Ser completo. ¿Cuándo eres completo? Pues cuando regreses a la casa del Padre, a la mónada, que es otra manera de llamar a la yejidá, porque es de ahí de donde saliste. Porque el Padre te está esperando. El Padre es como si estuviera todos los días a la puerta de su hacienda y de su casa, esperando ver venir a su hijo, ¿no?, por el horizonte, retornando hacia él. Porque el Padre sabe que su propia perfección depende de que su Hijo, su Mesías, su Cristo, su enviado, aquel al que le encargó una misión, y eso es lo que significa la palabra Mesías, Mashiach. Mashiach es la forma hebrea de decir lo mismo que en griego se dice Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? El ungido. ¿Pero quién es el ungido? Aquel al que se le encarga una misión. Eso es el ungido. El hijo recibe la misión del Padre que le dice, mira, hijo mío, tienes que ir al mundo más lejano posible para que en ese mundo más lejano tú recuperes el nivel de conciencia que tienes aquí, en esta casa, que es la mía y que también es la tuya. Pero yo te encargo esta misión. Tienes que aventurarte al mundo más lejano, y allí te vas a olvidar de quién soy, te vas a olvidar del camino de retorno hasta esta casa, hasta que te acuerdes de que yo soy quien te he mandado y te acuerdes del camino de retorno y te acuerdes de la misión por la cual tú has salido de esta casa y te has internado en los mundos más lejanos, donde vas a dilapidar toda la parte de la herencia, hasta que llegue un momento en que hayas tocado fondo, hayas experimentado en la falta de sentido de vivir totalmente apegado al mundo material, cuando hayas experimentado hasta la saciedad esa experiencia sufriente, que es lo que experimenta el hijo pródigo cuando está dando de comer a los cerdos, entonces en ti se encenderá esa especie de luz del retorno y te acordarás de dónde vienes, te acordarás de mí, te acordarás del sendero de retorno y emprenderás el camino de retorno. Así es, por eso el sufrimiento forma parte, el dolor forma parte de la experiencia de vida, porque es el que te va impulsando a salir de esa oscuridad
de estas tierras lejanas donde estamos, ¿no? Para salir de ese olvido, ¿no? Me gustaría, Juan Luis, poner foco en el árbol de la vida, porque tengo una pregunta para ti. Le oí a un cabalista reconocido que decía, ¿es posible desde Tiferet, que está en el centro, que es la armonía, la belleza, el equilibrio del árbol, es posible dar un salto a Keter directamente? Claro que sí. ¿Qué opinión tienes tú? A ver, no es que sea posible, es que es inevitable, es necesario. Toda nuestra Me refiero a directamente, me refiero a ir directamente desde Tiferet. Sí, cuando dices directamente te refieres a emprender el sendero central que conecta Tiferet con Keter, que es el sendero de la Dalet, porque cada uno de los 22 senderos del árbol de la vida está asociado a una letra hebrea, ¿no? Entonces el sendero que va de Tiferet a Keter va asociado a la letra Dalet, que vale 4, y 4 son las letras del tetragrammaton, ¿no? Entonces, cuando un ser humano completa los dos procesos de fusión que están implícitos en el ordenamiento de esas 4 letras, Yod, He, Vav, He, entonces se abre el camino central que conduce de Tiferet a Keter. Pero si quieres, lo podemos encuadrar esto en un contexto más amplio, en el sentido siguiente. Todos tenemos que subir a 3 montañas a lo largo de nuestra vida. La primera montaña es Tiferet, precisamente, que es la montaña de la transfiguración, ¿no? La montaña del monte Tabor, que aparece en los evangelios como el monte donde Jesús se transfigura delante de sus 3 apóstoles o sus 3 discípulos más íntimos, que son Pedro, Santiago y Juan. Pedro representa la parte física, Santiago la parte emocional y Juan la parte mental. Entonces, una vez que hemos subido a esa primera montaña, que es, subimos cuando alcanzamos el máximo grado de expansión de conciencia posible en los 3 mundos inferiores, ¿no? Que son el Olam Hayetzira, ya estoy hablando en términos de la Kabbalah, que es la tríada inferior, Hod, Netzach, Yesod, y el Olam Haasiyah, que es la última sefira, Malhut. Cuando alcanzamos el mayor grado de expansión posible de conciencia en esos 2 mundos inferiores, entonces experimentamos la transfiguración. Y a continuación, y esto se dice en los evangelios, después de que Jesús se transfigura, dice, y ahora tengo que ir a Jerusalén, donde tendré que experimentar la última experiencia en este mundo, como si dijéramos, ¿no? Que es la crucifixión, que en realidad es la liberación total de todas las dependencias en relación a la materia de los mundos inferiores. Y esa montaña siguiente, que es el Gólgota, ¿dónde está situada? Pues está situada en la sefira oculta, en Da'at, que está a mitad de camino entre Tiferet y Keter. Entonces hay que pasar de la montaña llamada Tiferet, la montaña de la transfiguración, a la montaña llamada Da'at, el monte Gólgota, el monte Calvario, donde nos liberamos completamente de toda dependencia de los mundos inferiores. Y entonces se abre el camino que nos conduce a la última montaña, que es Keter, que es el monte de los olivos. Y a partir de ese monte de los olivos tiene lugar la ascensión, que es una especie de levitación espiritual, porque esas 3 montañas previas las hemos subido teniendo tierra firme bajo los pies, cada vez una tierra más sutil, más refinada, ¿no? Primero la montaña que llamamos así, el monte de la transfiguración, luego el monte Calvario y luego el monte de los olivos, que es el monte de la ascensión, que es Keter, ¿eh? Entonces, efectivamente, se abre un camino directo desde Tiferet hasta Keter. Y una vez en Keter, el paso siguiente es ascender al Padre, que es salirse del recinto cerrado, en forma de hexágono, que es el árbol de la vida, que es en realidad un mapa del Gan Eden, del jardín del Edén. Entonces ascendemos a la luz infinita, que está por encima de ese recinto cerrado, el Or En Sof, ¿no? Que es lo mismo que la casa del Padre. Entonces, efectivamente, lo dices muy bien, hay un camino directo de Tiferet hasta Keter. Hay un camino directo y hay un camino también que, bueno, puedes ir caminando, ¿no? Por las columnas derecha e izquierda, ¿no? Claro. Y bueno, y puede ser eterno y de muchas vidas, bueno, ¿no? Además. A ver, eterno, sí, muchas vidas, y es eterno en el sentido propio de la palabra eternidad, porque esa palabra normalmente la interpretamos mal, ¿no? Como diciendo, bueno, es el tiempo que nunca se acaba. No es eso. La eternidad es el no tiempo, es anular el tiempo, ¿no? Eso es, ¿la vida eterna qué es? ¿Una vida que se prolonga siempre en el tiempo? No, eso sería el peor de los tormentos, el más sádicamente refinado de los tormentos, ¿no? No poder nunca salirnos del tiempo y de la materialidad densa que va asociada al tiempo, a la experiencia del tiempo, ¿no? La eternidad o la vida eterna es la vida fuera del tiempo.
¿no? Es liberarnos completamente de la servidumbre que nos impone la materia más densa y la servidumbre que nos impone el tiempo, ¿no? Eso es vivir eternamente. Entonces, has mencionado muy bien los dos senderos laterales, ¿no? Que son el sendero de la derecha, en la terminología clásica se le llama el sendero de la misericordia, en la terminología clásica de la Cábala, y luego el sendero de la izquierda, que en la misma terminología clásica se le llama el sendero del rigor. Yo prefiero llamarlo, porque la terminología de la Cábala tiene que ser renovada de manera radical, al sendero de la derecha o a la columna de la derecha la llamo la vía mística, o el sendero del profeta, ¿no? Derech Hanavi, el sendero del profeta. Y a la vía o a la columna de la izquierda la llamo la vía científica, o el sendero del sabio, Derech HaHaham, ¿no? Naví es profeta, Haham sabio. ¿Por qué les llamo de esa manera? Bueno, el sendero o la vía mística significa que uno tiene que tomar contacto con su fuente interna espiritual, ¿no? Para oír precisamente la voz del alma, que es la que te marca el camino de retorno, ¿no? Primero hacia el alma y luego hacia la fuente de la cual el alma procede. Todos tenemos que recorrer ese sendero de la derecha, pero también tenemos que recorrer en paralelo y de manera equilibrada el sendero de la izquierda, que es el sendero del científico. Se le puede llamar así, la vía científica. ¿Qué significa eso? ¿Que nos tenemos que convertir en científicos en alguna modalidad de las múltiples que hay para la ciencia? No. Significa simplemente que tenemos que unir la sensibilidad mental concreta, analítica, es decir, la sensibilidad que nos permite percibir diferencias en el mundo y por lo menos, o por lo tanto, discernir entre esto y esto otro. Esa es la sensibilidad asociada a la mente concreta, analítica, y tenemos que unir esa sensibilidad con la sensibilidad de la mente abstracta, que es la que me permite percibir la unidad subyacente en la multiplicidad. Fíjate lo importante que es esto, ¿eh? Porque si yo me quedo atrapado en la multiplicidad y no sé cómo salir de ese laberinto que es el mundo de las cosas diferentes entre sí, entonces estoy perdido en el laberinto. Pero en todo laberinto hay un camino que me permite salir del laberinto. Y ese camino solamente lo encuentro cuando soy capaz de recorrer hasta el final esa otra vía complementaria, que es la vía científica, la vía de unir las dos sensibilidades mentales, comprender racionalmente el mundo, comprender racionalmente el mundo en el que vivo. Eso es una exigencia evolutiva que todos tenemos. Pero tenemos otra exigencia paralela y complementaria, que es la de hacer contacto con tu fuente interna de espiritualidad, con tu alma primero, y después con la fuente de la que el alma procede. Entonces, cuando los dos senderos laterales se recorren paralelamente, se activa, se abre el sendero central, que es el sendero del sadik, el justo. Fíjate, he nombrado tres arquetipos humanos universales, que son el profeta, que es aquel que hace contacto con su fuente interna espiritual, el sabio, que es aquel que sabe utilizar su mente en sus dos niveles de sensibilidad para comprender el mundo en el que vive y para comprenderse a sí mismo. Entonces, cuando se activan esos dos senderos, se abre el sendero central, que es el sendero del sadik, del justo. ¿Quién es un sadik? Alguien que sabe cuál es su camino y lo recorre hasta el final. Entonces, el sendero del sadik es el sendero que va directamente de Malhut a Tiferet, de Tiferet a Daat y de Daat a Keter, por la vía central. Pero esa vía central solamente es practicable cuando las vías laterales están activas y se han recorrido en paralelo. Entonces, y ahí te conviertes en trabajador del cielo, que decíamos. Efectivamente, el que desde el cielo... El servidor, ¿no? Eres un servidor realmente, ¿no? Un Ebed es la palabra para servidor, que en su acepción negativa es el esclavo. Pasamos de ser esclavo, que es el trabajador por cuenta ajena, ¿no? Que normalmente es un tirano el que te oprime, te explota, ¿no? Vilmente, pasas de ser un trabajador por cuenta ajena a trabajador por cuenta propia, donde ya no eres servidor de un amo exterior, sino eres servidor de tu propio amo, que tu propio amo es tu yo real, tu yo superior, tu alma, ¿no? Entonces, esa es la transición. Eso lo cambia importante. Todo. Eso cambia de arriba abajo la experiencia humana. Absolutamente todo. Es la diferencia que hay entre vivir en un laberinto que te agobia y que tú intuyes que hay una salida, pero no sé cuál es la salida, pero intuyo que hay una salida. Y siendo leal a esa vivencia de que hay una salida del laberinto, siendo leal a esa vivencia, encuentras la salida del laberinto. Y cuando encuentras la salida del laberinto, te liberas. Escuchar la intuición que siempre está ahí, eso siempre ha estado ahí, en todos los niveles, ¿eh? En los niveles más bajos ha estado ahí esa voz, esa intuición
esa llamada que se puede ir profundizando hasta llegar a ser casi un grito, Juan Luis. Claro. O sea, a ser algo tan evidente, ¿verdad? Tú lo has dicho Que muy solo bien, te queda es un grito. seguirlo. Un grito de liberación. Y fíjate, hablando de la lengua hebrea como lengua alfanumérica, al mundo Sí, inferior se le llama el Olam Hasiyah, el mundo de la acción. El valor numérico de esa expresión es 536. Olam Hasiyah, 536. Bueno, pues 536 equivale a dos cosas muy interesantes. Una de ellas es Kol HaNeshama, la voz del alma. Kol 136, HaNeshama 400, sumas, le da 536. Es decir, nuestra tarea, mientras estemos viviendo aquí en Malhut, porque Malhut, ¿qué es? Este mundo, Olam Hazeh, este mundo, el mundo en el que vivimos todos los días, ¿no? Pues nuestra tarea es aprender a oír la voz del alma para salir del laberinto. Pero es que el mismo número 536 también se obtiene con la expresión el silencio del corazón pobre, Dumiyat Halef Hadal. me encanta esa El frase de Juan silencio, Luis. sí, es una frase mántrica, el silencio Preciosa. del Exacto, es corazón mantra pobre. pura. Es Dumiyat Halef Dal, ¿no? Cuando lo dices en hebreo tiene un poder añadido, un plus de potencia. Dumiyat Halef Dal, el silencio del corazón pobre. Pero eso hay que explicarlo, porque es algo más que una frase mística. Es una frase iniciática, científicamente espiritual o espiritualmente científica. ¿Quién es el corazón pobre? ¿Quién es el pobre? El pobre es aquel que no posee nada. Pero no poseer nada significa que no estás poseído por nada, que te has desapegado íntegramente de todos los objetos de tu mente. Que Has lo has roto, entregado todo, lo has entregado todo. lo has entregado todo para encontrarte a ti mismo. En ese vaciamiento total de tu personalidad, rompes los cordones umbilicales que te atan a las cosas mentales, a las creencias, a los esquemas de pensamiento que te has ido formando, las imágenes mentales que te has ido formando a lo largo de la vida y que has heredado de vidas anteriores que están en tu historia, no de tus antepasados, que también heredamos cosas, pero sobre todo heredamos cosas de nuestros antepasados espirituales, que son esas vidas anteriores que han dado lugar a la vida que estamos viviendo aquí y ahora, ¿no? Entonces, el corazón pobre es ese estado de conciencia donde tú te has liberado de todos los apegos. Y en ese silencio interior es cuando puedes oír la voz del alma. Porque El corazón mientras pobre es el corazón pleno. pleno, pleno porque está lleno de vida. Claro. Y está lleno de vida cuando está vacía o vacío de ruidos. Porque cada vez que yo me identifico con algo, con una sensación percibida, cuando la conciencia perceptora se identifica con una sensación percibida, se genera un falso ego. Un ego ruidoso, que introduce ruido en tu espacio mental. Y cuanto más ruido tengas en tu espacio mental, menos silencio hay, lógicamente. Solamente cuando has reducido, cuando has eliminado todo el ruido de tu espacio mental, es cuando puedes oír la voz del alma, que continuamente te está llamando por tu nombre, por tu verdadero nombre. Y es entonces cuando tiene lugar la teshuva y te emprendes el camino de retorno a la fuente, ¿no? Claro, porque no puedes servir a dos reinos. Eso no es posible, ¿no? No, efectivamente, no. Eso es la semilla de la autodestrucción, ¿no? Claro. Es instalarte en la contradicción. Y cuando te instalas en la contradicción, llegas al nihilismo, llegas a la desesperanza, que es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, es entrar en estado de desesperanza total. Cuando se te cierran todos los horizontes es cuando entras en esa autodestrucción irreversible. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eso Claro que sí. hay en determinadas historias ocurre esa orientación tan negativa, ¿no? Uno de los temas, gracias Juan Luis, uno de los temas más fascinantes de la Cábala es la reencarnación y la rotación de las almas. ¿Qué es la reencarnación para la Cábala? Bueno, pues gran pregunta. Pues la reencarnación para la Cábala es lo mismo que la reencarnación para cualquier otro sistema teosófico, ¿no? Para cualquier gnosis unida a cualquier gran corriente de religiosidad como el budismo, el hinduismo, la gnosis cristiana, el esoterismo islámico o el sufismo, es lo mismo. Lo que ocurre es que varía la terminología y el enfoque, pero la esencia de eso que llamamos reencarnación o la ley de los renacimientos sucesivos es la misma. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en las inmersiones periódicas y sucesivas que hace el alma en los tres mundos inferiores a través de personalidades sucesivas que permiten que en un momento dado aparezca una personalidad en esas rotaciones que haya elevado su nivel de conciencia hasta tal punto que se identifica con la fuente.
No sé si lo he expresado perfectamente, rápidamente lo has expresado. Todo, lo has dicho todo ya. En eso consiste las Gilgulim. En Kabbalah hablamos de Gilgulim, que es el plural de Gilgul, que significa rotación, Gilgulim. Entonces, esto está en el Zohar, el Sefer HaZohar, que es el libro más importante de la tradición cabalística, donde se dice una cosa que tiene una gran importancia. Dice, todos los justos, todos los sadikim tienen dos almas, una en el Olam Haba y otra en el Olam Hazé. Y traduzco, Olam Haba es literalmente el mundo que viene o el mundo venidero que representa el estado de conciencia del alma, de la Neshama. Y el Olam Hazé es este mundo que representa el estado de conciencia de la Nefesh. La Nefesh es el alma encarnada y la Neshama es el alma influyente, ambas unidas por la Ruach. Ruach, que es un viento que desciende y que purifica. Y aquí también intervienen los números. Ruach vale 214, descender es una raíz que es Yarad, de ahí viene el río Jordán, Yardén, que es el río del descenso, que también vale 214. Y luego purificar, hay otra raíz que es Tahar, que vale 214. Fíjate, esa congruencia, esa triple congruencia en el número 214 permite decir que el Ruach es un viento, porque el Ruach significa viento, literalmente. Es un viento que desciende y que purifica aquello sobre lo cual desciende. ¿Cuál es el origen del Ruach, la Neshama? ¿Cuál es el objetivo sobre el cual incide el Ruach, la Nefesh? En el correcto uso de estas tres palabras, que en el paradigma prácticamente unánime significan otras cosas, pero bueno, ese sería también otro tema. Entonces, la reencarnación o las Gilgulim, las rotaciones, consisten en hacer que el alma emita de sí una personalidad capaz de identificarse con ella misma en los tres mundos inferiores. A eso se le llama resucitar. Cuando el alma resucita en los tres mundos inferiores, entonces acaba el sistema de las vidas sucesivas. La función de las rotaciones es esa, justamente. ¿Finalizas el ciclo? Finalizas el ciclo del alma, una parte de la misión del alma, porque el alma, lo recordamos, es el ungido, el Mesías, aquel al que se le ha encargado una misión. Y esa misión tiene dos partes. La misión descendente, que es resucitar en los tres mundos inferiores, en la transfiguración. La transfiguración es como los esponsales, como el novio y la novia se prometen en santo matrimonio. ¿Y cuándo se consuma ese santo matrimonio? En el siguiente episodio iniciático de la vida simbólica de Jesús el Cristo, que es la crucifixión. Ahí se consuma el matrimonio. Entonces se alcanza la liberación total de los tres mundos inferiores, de la sustancia más densa. Eso es lo que establece la hierogamia. Hierogamia es la unión sagrada, la unión sagrada entre el alma encarnada y el alma influyente. Entonces, eso lo expresa perfectamente esa frase del Zohar que he dicho antes, ¿no? De todos sadik y todos tenemos que ser, o tenemos el deber moral de alcanzar la condición de ser un justo, un sadik, es decir, alguien que conoce su camino y que lo sigue. Entonces, hay dos almas, una en el mundo Haba, en Olam Haba, el mundo venidero, que es el mundo de la Neshama, y otra en este mundo, el Olam Hazé, que es el mundo de la Nefesh. Y esa es la mejor aclaración o la mejor manera de describir en qué consiste ese mecanismo de las rotaciones, las Gilgulim, hacer que esas dos almas se unan en sagrado matrimonio. Cuando eso sucede, se acaba la rotación de tu alma, no hace falta que vuelvas a reencarnarte en un personaje. Te liberas. Y se me ha quedado antes por mencionar, he hablado de la misión descendente que se complementa con la misión ascendente. Entonces, cuando el alma ha completado su misión descendente, es cuando puede completar a su vez su misión ascendente, que es, como indica la expresión, ascender de nuevo a la casa del Padre. El alma tiene esas dos misiones. Descender lo más denso, al mundo más denso posible, y una vez que ha resucitado, es decir, que ha recuperado su conciencia, que ese es el concepto de resurrección, que no es volver a la vida un cuerpo que está muerto, en absoluto. Resucitar es recuperar un nivel de conciencia al que se ha renunciado de manera voluntaria para recuperar ese nivel de conciencia en un nivel más denso de materia. Por lo tanto, nacemos donde morimos cada vez. A ver, ¿en qué sentido lo dices? En el sentido de que llegas al punto que dejaste como personaje, de alguna manera. Efectivamente, claro. Retomamos nuestro trabajo allí donde lo dejamos. Es como una persona que va a trabajar todas las mañanas a su oficina, a una fábrica o donde sea, y cada día deja el trabajo que tiene que hacer en un determinado punto. Y al día siguiente retoma el trabajo allí donde lo dejó.
Es así de sencillo, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vida recoge la tarea del alma allí donde la dejó la vida anterior, que fue el precedente necesario de esta vida. Y nosotros, cuando pasemos por la experiencia de la muerte y retornemos a la fuente, dejaremos en herencia a nuestra siguiente personalidad, pues el trabajo allí donde nosotros lo dejamos. Si hemos hecho un buen trabajo en esta vida, pues le dejaremos una buena herencia a la siguiente personalidad, que no seremos nosotros, ojo, porque yo no soy esta personalidad que estoy viviendo, estamos siendo fulanito de tal, pero somos ¿quién? El alma, nada más, no somos otra realidad que el alma, ¿no? Entonces, a partir de esa sucesión de distintas personalidades transitorias, llega una que se identifica con la fuente común a todas ellas, que es eso que llamamos el alma. Y efectivamente, ahí se acaba ese ciclo, se acaba el ciclo de las reencarnaciones sucesivas. Ya no tenemos que reencarnar más. Y se dice que hay 777 vidas, número simbólico. Número simbólico, pero bueno. Que tiene un gran significado, pero bueno. Claro. Todo lo simbólico tiene un gran significado simbólico, pero por supuesto hay que tenerlo, eso está claro que está ahí, ¿no? ¿Qué sucede, Juan Luis, con todos los deseos, con todo el apego cuando morimos? Es decir, ¿es correcto que todo aquello de lo que no nos desprendemos en esta vida hay que hacerlo en otro momento y a lo mejor no tenemos tanta autonomía para hacerlo como lo tendríamos en un cuerpo encarnado? Totalmente muy ajustada la reflexión que haces. A ver, ¿qué ocurre después de morir? ¿No? Pues ocurren dos cosas en paralelo, que son, en primer lugar, la eliminación progresiva o la muerte y luego la eliminación de los vehículos que hemos utilizado a lo largo de la vida. Y he utilizado dos palabras. Primero, muerte. La muerte del cuerpo físico en sus dos dimensiones, el físico denso y el físico sutil o físico etéreo. Y luego la eliminación o el rechazo de los dos cuerpos psíquicos. Fíjate que la palabra eliminar y rechazar implica que existe la posibilidad de que yo colabore, o sea, el alma que está en proceso de desencarnar para retornar a su fuente puede colaborar en el proceso de desprenderse de sus vehículos psíquicos, porque los vehículos, si son psíquicos, implican que hay una cierta capacidad de voluntariedad en la eliminación del cuerpo astral y en la eliminación después del cuerpo mental, ¿no? Hasta llegar a la fuente. Eso es uno de los dos procesos en paralelo que ocurren después de experimentar la muerte. Y el otro es la rectificación obligada de los erróneos estados de percepción, ¿no? La rectificación obligada, no voluntaria, sino obligada, de los erróneos estados de percepción. Es decir, aquello de lo que yo no me he desapegado en vida de manera libre, consciente y voluntaria, después de morir me tendré que desapegar, me guste o no. Entonces, cuanto mayor sea el grado de apego a una determinada creencia respecto de mí mismo o creencia respecto del mundo, sistemas de pensamiento, esquemas mentales, etcétera, etcétera, cuanto mayor grado de apego yo tenga a esas creencias mentales o esos estados de la mente, mayor será el sufrimiento transitorio que experimentaré cuando una ley, una fuerza más poderosa frente a la cual no tengo ninguna capacidad de oponerme a ella, me desarraigue de esos sistemas de creencias o de esos apegos para mi bien, aunque yo experimente, aunque el alma que está en proceso de desencarnar experimente estados sufrientes, transitorios, que eso es a lo que se refiere en el fondo esa idea del purgatorio, ¿no? Purgarnos, purificarnos, eliminar todo aquello que todavía nos impide para retornar a la fuente, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es un proceso que ocurre de manera forzosa. ¿Qué pasa? Que existe la posibilidad de experimentar en vida lo mismo, de manera consciente, libre y voluntaria, lo mismo que de manera forzada todos vamos a experimentar después de la muerte. Y a eso se refiere esa frase que han dicho todos los místicos de todas las tradiciones de morir en vida. Morir en vida. Cuando somos capaces de morir en vida totalmente, ya no nacemos más. Nacemos para morir, nacemos para morir. Si durante el tiempo que va entre el nacimiento y la muerte morirmos en vida, cada vez nacemos más, con más intensidad. Y cada vez morimos con más lucidez, ¿no? Fíjate ese balance tan interesante que ocurre, ¿no? Si yo voy muriendo en vida, en la siguiente vida naceré con más lucidez, con más lucidez. El aspecto de alma que nazca será más amplio, más intenso, y moriré también con más lucidez, teniendo ya mucho trabajo hecho,
Por lo tanto, el sendero de retorno a la fuente se hará más rápido, más veloz, ¿no? Claro. Hasta que llegue el momento en que yo muero al 100% en vida. Cuando muero al 100% en vida, ya, cuando muera, o sea, cuando pase por la experiencia de la muerte, retornaré al alma por la vía más rápida posible. Y ya no tendré más necesidad de volver a encarnar, porque ya he cumplido la tarea. Claro. Una parte de la tarea que me encomendó el Padre, que es precisamente eso, morir en vida. Morir en vida, alcanzar en vida. Cuesta querer comprender qué significa eso de que te obliguen como obligación a abandonar todos esos apegos. Cuesta, vamos a ver, visualizar qué implica eso, ¿no? Pero fíjate, María, cuesta porque situamos esa fuerza compulsiva fuera de nosotros. Es decir, ¿quién nos desarraiga, nos guste o no nos guste, de nuestros apegos no desapegados en vida? Nuestra alma. ¿Quién ejerce esa fuerza compulsiva? Nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera nosotros identidad. Mismos, de alguna manera, claro. Nosotros mismos, claro que sí. Entonces, es un sufrimiento aparente, transitorio, ilusorio, como lo es. Todo sufrimiento es ilusorio y efímero, ¿no? Entonces, es nuestra propia alma quien ejerce ese poder completamente frente al cual no se puede oponer ninguna resistencia eficaz para desapegarnos de los apegos que todavía tenemos ahí pendientes, ¿no? Entonces, en ese trayecto ascendente hasta la fuente, pues claro, el alma nos va desarraigando, ya digo, nos guste o no nos guste, de todos los apegos que todavía tenemos residualmente de la vida que hemos dejado atrás, ¿no? Hasta que llega el momento en que ya no hay apegos. Pero la ausencia total de apegos hay que hacerla en vida, que es cuando realmente tiene mérito eso, ¿no? Claro. Porque después de la muerte ya no hay mérito, en el sentido de lo que significa la palabra mérito, ¿no? Como el esfuerzo voluntario que hacemos en una línea que nos va a reportar un beneficio espiritual. No, después de la muerte ya estamos en brazos del destino, como quien dice, claro. ¿no? ¿Y cuál estamos en brazos de la próxima encarnación que va a tener en cuenta en qué estado tú abandonas la anterior, ¿no? Efectivamente, claro. Cada vida es la resultante matemática de todas las anteriores. Lo que pasa es que ahí el alma cuenta con muchos grados de libertad, ¿no? Porque el alma sabe perfectamente las orientaciones desequilibradas que tiene su historia, ¿no? Entonces, en algún momento puede programar una vida de tal manera que algunos logros legítimamente conseguidos de toda su historia quedan retenidos para forzar a esa personalidad siguiente a despertar a un nuevo campo de actividad, ¿no? Por ejemplo, una historia donde se haya orientado esa historia de tal manera que empieza a haber una posibilidad de apegarse excesivamente a valores puramente materiales, por ejemplo, la comodidad física, pues el alma puede perfectamente programar una vida donde esa personalidad suya vaya a nacer en un ambiente social deprimido, donde se tenga que enfrentar con la pobreza, con la miseria, con la lucha por la supervivencia, para aprender una lección, para aprender la lección de los correctos valores, ¿no? Los correctos valores que tiene los objetivos mundanos y luego el proyecto de evolución de conciencia, que es el proyecto que el alma siempre tiene en mente, ¿no? Entonces, por eso digo que la programación de las vidas sucesivas es patrimonio del alma. Y ella sabe mejor que nadie qué es lo que necesita su historia para reequilibrarse si es el caso de que esa historia esté orientada de manera desequilibrada. Claro, porque Juan Luis, no todos hemos venido a hacer el mismo trabajo, en el sentido de que cada uno viene, ¿verdad?, de forma con un trabajo muy concreto a realizar, ¿no? Que puede diferir del otro, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que las almas tienen propósitos grupales. El alma tiene conciencia individual, pero al mismo tiempo tiene conciencia grupal. Las almas reencarnan en grupo, en familias de almas, ¿no?, en un estado ya relativamente avanzado de la historia de cada una de esas almas. Al principio, la encarnación ocurre de acuerdo a propósitos más individuales, más concretos, ¿no? Destinados, primero, a crear una personalidad mundana completa, es decir, una personalidad capaz de pensar, sentir y actuar de una manera congruente, y una vez que se ha producido esa crisis de reorientación, esa teshuvá, donde ya esa personalidad o esa historia se orienta hacia la fuente espiritual, entonces las almas reencarnan en grupos para hacer un trabajo grupal, ¿no?, en un campo de servicio o en otro. Ese campo de servicio pues abarca todas las actividades posibles del ser humano,
puede ser la ciencia, el arte, la economía, la política, la tecnología, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay campo de actividad del ser humano que no sea susceptible de ser realizado desde el punto de vista del alma espiritual. Y cuando se alcanza ese nivel de libertad, donde ya la historia se ha reorientado hacia su fuente, las almas no encarnan por propósitos individuales, sino por propósitos grupales, actividad de servicio grupal, ¿no? Almas que se conjuran para hacer un servicio en el campo de la ciencia, por ejemplo, en el campo del arte, en el campo de la filosofía, en el campo de la política, en el campo de la economía, o de cualquier otro campo de la actividad humana, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El alma tiene esa doble conciencia que se complementa perfectamente. Conciencia universal, grupal, conciencia grupal, que es la octava superior de la conciencia de rebaño, ¿no? La conciencia gregaria, y tienen conciencia individual al mismo tiempo. Y hay tres figuras que lo explican perfectamente. Primero está la figura del nómada, ¿no? El nómada, aquel que camina, pues, por ejemplo, un grupo de agricultores, o no, de pastores, que van con sus ganados buscando los territorios donde haya mejor pasto. Son nómadas. Hasta que llega un momento que se hacen sedentarios, ¿no? Encuentran un lugar donde asentarse y entonces pasan de ser ganaderos a ser agricultores, ¿no? Cultivan el campo. Y llega un momento en que se despierta el propósito de ir hacia la fuente. Entonces se convierten en peregrinos, ¿no? Pasamos de ser nómadas, sedentarios y peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Aquel que sabe un camino que le va a conducir a la meta de su peregrinaje. Todos tenemos una primera meta de nuestro peregrinaje, que es eso que hemos llamado el alma, la neshama, y una segunda y última meta de nuestro peregrinaje, que es lo que se llama también la yejida, ¿no? El espíritu, la mónada, la luz infinita. ¿Qué sucede, Juan Luis, con las almas que se dice que quedan atrapadas en la materia? Bueno, pues esa es la peor desgracia que le puede suceder a un alma, ¿no? Quedar atrapada en la materia significa que llega un momento en que el alma no es capaz de reorientar a su historia. Y eso ocurre cuando la historia empieza a vampirizar su fuente de origen, lo cual siempre es potencialmente posible porque las almas encarnadas, en realidad, un alma encarnada es ese aspecto del alma influyente que está incorporada en una cadena de cuerpos. Por lo tanto, si la orientación mundana se hipertrofia, ¿no? Lo hace a costa de atrofiar otra cosa. Eso pasa siempre, por una ley de equilibrio. Si yo hipertrofio algo, es decir, hago que crezca desmesuradamente una cualidad de mi estructura mental, por ejemplo, la voluntad inteligente egoísta, ¿no? Si permito que esa cualidad, la voluntad inteligente pero egoísta, la voluntad que persigue propósitos de autoengrandecimiento, si yo permito, bueno, si en la historia de una determinada alma surge esa tendencia, la voluntad de autoengrandecimiento a base de una mente hiperinteligente, pero de la cual se está atrofiando el sentimiento del amor y de la compasión, de la empatía con el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, la hipertrofia de la mente inteligente implica la atrofia del amor compasivo, del amor crístico, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues efectivamente, esas almas quedan atrapadas en el mundo material de tal manera que se llega a romper la conexión de esas almas con su fuente de energía espiritual. Y eso es lo que llamamos un alma perdida, un mago negro. Se pierde la comunicación, podemos decir, Juan Luis. Totalmente, se pierde la línea de contacto. Es como, imagínate que el hijo pródigo del que hemos hablado antes, en vez de tener la posibilidad de acordarse de la fuente de la que procede, cuando está viviendo ese momento de angustia máxima, se le olvidara totalmente, se le borrara de su memoria su lugar de procedencia y pensara que ese es el mundo en el que vive y que no hay más mundo que ese en el que él está viviendo, que un mundo de intereses puramente materiales. Bueno, esa es la peor desgracia que le puede ocurrir a un alma y además a la fuente de la que el alma procede. Es como si el padre en un momento dado se da cuenta de que su hijo no va a volver nunca. Fíjate el dramatismo que tiene esa figura, ¿no? El padre ve que su hijo sale con la esperanza inteligente de que su hijo va a volver. Pero si en un momento dado el padre se da cuenta de que su hijo está perdido, de manera irreversible, entonces el padre corta voluntariamente el hilo de vida que le conectaba a su hijo, porque ese hilo se ha ido atrofiando,
a fuerza de no haber sido utilizado, se atrofia. Un órgano que no se utiliza acaba atrofiándose. Una cualidad que no se utiliza nunca o durante un tiempo suficientemente prolongado, se atrofia. La función hace el órgano de toda la vida. Absolutamente. Entonces, si yo hipertrofio mi identificación con el mundo, mi identificación con valores puramente mundanos, materiales, con un propósito egoísta siempre detrás de lo que yo pienso, hago y siento, entonces eso ocurre a costa de que se atrofie el recuerdo que yo tengo de mi origen espiritual. Y eso es lo que ocurre con esas almas atrapadas en el mundo material, que les podemos llamar así, magos negros, ¿no? ¿Y cómo se produce la liberación de esas almas? Bueno, pues eso es un grandísimo misterio que tiene que ver con la ley de las oportunidades sucesivas, ¿no? Es decir, nunca se pierde ninguna chispa divina, nunca se pierde de manera definitiva. Se puede perder esa chispa divina en el sentido de que durante un ciclo de manifestación, ¿no? Durante un sistema solar, por ejemplo, el ciclo de manifestación de esa entidad cósmica que la llamamos así, logo solar, Micael, en la nomenclatura de la Kabbalah, Micael, quien como Dios, puede ocurrir que durante el ciclo de existencia de ese sistema solar hay determinadas chispas divinas que van a quedar atrapados en el mundo material. ¿Qué ocurre? ¿Se pierden para siempre? No. En el siguiente sistema solar, o sea, en la siguiente creación de la misma entidad cósmica creadora, pues esas chispas divinas perdidas tendrán la ocasión de reincorporarse al proceso evolutivo partiendo desde cero. Partiendo desde cero. Eso nos parece terrible, ¿no? Nos parece como un castigo. Así de entrada no es el mejor plan. No, en absoluto es el peor plan posible, pero es un plan impregnado de generosidad y de amor, porque el otro plan, que es imposible, pero podríamos pensar que existiera, es extinguir, destruir esa chispa divina, cosa que no es posible. Porque aquí nada se destruye, la energía. No, es que son intrínsecamente indestructibles. Claro. Las chispas divinas son intrínsecamente indestructibles, lo cual no significa que en un ciclo de manifestación determinado esa chispa divina haya quedado atrapada en el mundo material, pero tendrán una oportunidad en el siguiente ciclo de manifestación. Claro, con unas condiciones, hay que pagar una penalidad, lógicamente, ¿no? Nada ocurre porque sí, hay una justicia divina inexorable, que es sabia, que no es sádica, no es una justicia basada en el castigo, en absoluto, está basada en el amor. La justicia divina está basada en el amor. Sí. Así como la justicia humana es tan imperfecta y todos los días tenemos ejemplos contundentes de la imperfección de la justicia humana, no es así, no ocurre lo mismo con la justicia divina, que siempre ofrece una segunda oportunidad, siempre. Y en alguna de esas segundas oportunidades, esas chispas divinas encontrarán el sendero de retorno a la fuente. Claro, porque el amor solo puede amar, no puede hacer otra cosa. No puede plantearse algo diferente a sí mismo, ¿verdad? Claro, el amor no puede odiar, de la misma manera que la luz no puede dejar de iluminar, o el agua no puede dejar de humedecer, o un sonido no puede dejar de afectar al aire por el que se propaga ese sonido. O sea, por eso todos somos, intrínsecamente somos eso que se llama, si es una denominación un poco tópica, pero que es cierta, chispas divinas, ¿no? Chispas divinas inmortales. Absolutamente eternas, inmortales. Claro. La razón de ser de esas chispas divinas es, como hemos dicho antes, es entrar en la materia para redimir la materia. Porque la materia necesita de la energía que solamente los seres humanos podemos aportarlas, para que ellas, esas vidas elementales que componen la materia, puedan encontrar también un camino hacia la luz. Porque en cada una de esas vidas elementales hay un alma potencialmente presente, ¿no? Un Buda, como se dice también en la sabiduría budista, ¿no? La budeidad impregna toda la existencia. Hay una intrínseca budeidad en todas las unidades de vida que están en el proceso evolutivo. Por lo tanto, no es posible extinguir ninguna expresión de la vida divina. No es posible. Y se me ocurre que se envíen almas con esa misión. La de ayudar, ¿puede ser? La de ayudar a redimir, a salvar esas almas que se han quedado estancadas, ¿no?
Efectivamente, ese es el ideal del bodhisattva, ¿no? Pasamos ahora a la espiritualidad budista, que es universal, igual que eso va a ser lo mismo en cualquier otra corriente de espiritualidad. Son almas que emprenden, de hecho, todas las almas que se liberan tienen ante sí una tarea de servicio, de ayuda, de acompañamiento a las almas que todavía están en proceso de liberación. Es inherente, eso es lo que se llama el servicio. ¿Qué es el servicio? La irradiación de amor y de sabiduría inherente a las almas. Entonces, para ejercer el servicio al 100%, esas almas se tienen que liberar de las ataduras en relación a los mundos más densos. Solamente cuando ocurre eso es cuando esas almas entran en una tarea de servicio absolutamente generosa, absolutamente desprendida, sin esperar nada a cambio. En el acto de servir tienen ya su propia retribución, su propia satisfacción espiritual, en el acto de servir. Y ese es el motivo por el que estamos encarnados diferentes niveles de conciencia, ¿no? Porque todos son necesarios y todos nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Eso es así, ¿no? No vamos solos, no vamos solos, vamos todos. No. Somos como un gran grupo, la totalidad del género humano somos como un gran grupo expedicionario. Una gran familia. Una inmensa familia compuesta de muchas subfamilias, lógicamente, ¿no? Sí. Pero en última instancia todos somos una gran familia, de tal manera que lo que le ocurre a uno repercute en el resto de la familia, como pasa en las familias normales, ¿no? Claro. Si a alguien de mi familia le ocurre algo malo, pues eso me repercute a mí, y si le ocurre algo bueno, me repercute a mí, y así pasa con la totalidad de la familia humana, ¿no? Es así. Juan Luis, quería preguntarte, ya que estamos acabando, ¿qué es para ti el despertar de la conciencia y en qué momento crees, este 2026 que hemos empezado, en qué momento crees que está viviendo el ser humano su propio despertar? Bueno, pues el despertar de la conciencia, la propia expresión ya te da una pista absolutamente segura, ¿no? Es salir del estado de estar dormido, salir de la somnolencia, ¿no? Despertar, que es pues todos nos despertamos del sueño natural por las mañanas, ¿no? Y entramos en posesión de nuestra personalidad mundana y hacemos lo que tengamos que hacer ese día. Luego nos dormimos y volvemos a despertarnos. Y luego nos dormimos ya para siempre en relación a esta vida, volvemos a ese ser despierto, o sea, el Buda interno, porque la palabra Buda significa aquel que está despierto. No es aquel que ha despertado, sino aquel que ha estado siempre despierto. Entonces, el despertar de la conciencia es el proceso gradual de la influencia que el alma ejerce sobre sus personalidades terrenales. Es un proceso, es iluminar de manera progresiva, elevar de manera progresiva el nivel de conciencia hasta que ese nivel alcance al nivel de la fuente. Hay un ejemplo que yo pongo muchas veces, que es el escalador de una montaña. Imagínate a alguien que escala una montaña. Entonces, la montaña es de tal naturaleza que solamente permite subir por esa montaña cuando tú vas refinando tu cuerpo, porque la montaña se hace cada vez más refinada, su sustancia, a medida que vamos elevando de cota. Entonces, primero, el refinamiento de los cuerpos, que es uno de los objetivos de la reencarnación. Luego, la expansión de la conciencia. A medida que yo voy subiendo de cota, veo más, ¿no? Mi horizonte se amplía, voy viendo cosas que a nivel del valle no veía. En la cota 500 veo cosas que en la cota 100 no veía, y en la cota 1000 lo mismo, ¿no? Y eso es la expansión de la conciencia. Y luego está el tercer objetivo de las reencarnaciones, de las Gilgulim, de las que hemos hablado, que es lo que yo llamé entonces la intensificación de la vivencia. Fíjate esta frase, qué poder tiene. ¿Qué ocurre? El escalador de la montaña, a medida que va subiendo a una cota más elevada, va respirando aire más vital, más puro, ¿no? Entonces, las tres cosas ocurren en paralelo. Yo voy refinando mis cuerpos a medida que subo a la montaña, ¿no? Y al mismo tiempo voy expandiendo mi visión, mi conciencia se va elevando. Y al mismo tiempo voy respirando aire más puro, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Cuando yo llego a la cumbre, ¿quién me encuentro en la cumbre? Me encuentro a aquel que soy en realidad. Claro. Aquel que me ha estado llamando siempre desde la cumbre a este pobre habitante del valle, que soy yo, hasta que llega un momento en que yo oigo la voz que emana de la cumbre de esa montaña. Y digo, tengo que subir a esta montaña. Obviamente es una montaña interior, claro, ¿no? Por eso el alpinismo es ese deporte que tiene una mayor capacidad de simbolizar
el drama de la vida humana, ¿no? Subir a la cumbre de una montaña es algo que es un instinto que, bueno, ¿y qué necesidad hay de jugarse la vida subiendo a un 8000? Donde, joder, pues es que te vas a poner en riesgo de perder la vida. Y de hecho ocurre. ¿Cuántos alpinistas han dejado su vida subiendo o descendiendo de una cumbre de estas de la mayor dificultad técnica, ¿no? Bueno, pues eso es así, eso es el reflejo natural de un impulso sobrenatural, que es el impulso que todos tenemos de subir a nuestra propia montaña interior. Sí, de un impulso interno. Claro, es un impulso que no se puede desoír de manera indefinida. Llega un momento en que se activa ese instinto espiritual de subir a la cumbre de tu montaña interior, para encontrarte con aquel que reside en la cumbre de la montaña, que eres tú. Vas a descubrir quién eres. Y vas a experimentar el flechazo absoluto, la seducción absoluta de encontrarte con tu media naranja. Eso sí es un enamoramiento. Absoluto, es el flechazo más auténtico y más real posible, ¿no? Porque los flechazos que ocurren en nuestra vida social, pues bueno, son episodios que pueden ser efímeros y transitorios o que pueden durar muchos años. Sí. Pero el flechazo espiritual, que es el que experimenta el alma que está encarnada en la materia, cuando descubre a su alma fuente, ese flechazo es absolutamente irrefutable. Y luego hay otro posterior, que es el que experimenta el alma cuando se encuentra con el Padre. Ahí juegan las polaridades. El alma espiritual tiene polaridad masculina o positiva en relación a todas sus personalidades, todas las cuales tienen polaridad femenina. Pero luego el alma tiene polaridad femenina en relación a la fuente del alma, que tiene polaridad masculina. Y cuando digo masculino o femenino, no me estoy refiriendo a la sexualidad genital, ¿no? Sino a la polaridad de la energía. Es como los electrones y los protones. Tienen polaridades diferentes y complementarias. Entonces, al final, cuando se produce la hierogamia, la unión sagrada final, es cuando ya se completa nuestro discurrir por este mundo. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acaba ya todo? No, se abre lo que se llama el camino de la evolución superior. Ojo, el camino de la evolución superior, que es empezar a participar en los proyectos cósmicos que están teniendo lugar en nuestro mundo. Los proyectos cósmicos de los que participa esa entidad que creó nuestro planeta. Saber por qué existe el planeta, por qué existe nuestro Sol, nuestra estrella local, por qué existen los mundos que vemos, nuestra galaxia, etcétera, etcétera. Empezar a comprender todo eso y saber que nosotros tenemos una función que cumplir en todos esos propósitos cósmicos que se nos escapan. Qué interesante. Qué interesante, porque como energía que somos, siempre y en todo momento tendremos una función, la que sea, pero tendremos una misión, una determinación, un camino a realizar siempre, ¿no? Un propósito que cumplir. Siempre, siempre. Y iremos de gozo en gozo, de gozo en gozo, ¿no? No es la angustia que experimenta el peregrino que nunca llega a la meta, no. Porque el peregrino, cuando decide ir a la meta, ya está en la meta. El mero acto interno de proponerme, quiero ir a tal sitio, ya me sitúa en ese sitio. Lo que tengo que hacer es ampliar mi presencia en la meta de mi peregrinaje hasta que llegue al 100%. Y ahí descubro otras metas, cada vez más gozosas, metas que me proporcionan la vivencia de la plenitud en grados mayores, cada vez mayores, cada vez mayores. Y eso no se acaba nunca. Y eso no se acaba, ¿no? Pero es muy gráfica esa montaña donde en la base es donde más cuesta a veces, ¿no? La oscuridad es total, ¿no? Entonces cuesta. Luego cuando vas subiendo, todo se pone como a favor, ¿no? Hay más luz, el oxígeno es más puro. Entonces, digamos que te puedes poner a favor de ese ascenso, ¿no? Y aparentemente parece que la cosa funciona más deprisa, ¿no? Aparentemente. Sí, sí. Llega un momento en que las fuerzas del universo se convierten en tus aliadas. Claro. Inicialmente las percibes como tus enemigos, tus adversarios, ¿no? Son fuerzas que tienes que conocer, aprender a manejarlas con inteligencia. Y una vez que las has manejado con inteligencia, se convierten en tus aliados más poderosos. Estás en sintonía, ¿no? Con el acontecer cósmico. Sí. Cuando entras en resonancia y en armonía con el acontecer cósmico, se te abre el infinito que todos tenemos. Exacto. Ahí los deseos y los apegos del personaje caen por sí solos, no hay un esfuerzo en tener que quitártelos de encima, porque caen ante ese poder y ese enamoramiento que está por encima de todo lo mundano. Absolutamente, absolutamente.
es la realización. Es que, claro, Sí. el lenguaje fracasa, ¿no? Llega un momento en que nuestras palabras, que es la expresión objetiva del pensamiento subjetivo, esas palabras tienen límites. ¿Eh? Aunque hablemos en lenguajes muy evolucionados, incluso en lenguajes sagrados, ¿no? Como la lengua hebrea o como el sánscrito, que es la otra gran lengua sagrada, ¿no? Pero no dejan de ser lenguajes arraigados en un mundo muy denso, ¿no? Hay otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje que utilizan los ángeles, estas entidades inteligentes que no son incorpóreas, sino que están incorporadas en una sustancia muy sutil. El lenguaje entre los ángeles es una especie de intercambio de formas geométricas impregnadas de color, de olor y de luz, ¿no? Y de color. O sea, un intercambio de jeroglíficos de X dimensiones o de N dimensiones que están impregnados de luz y sonido, y de luz coloreada, con colores que nosotros no podemos ver y con sonidos que nuestro sistema auditivo no puede escuchar. Bueno, pues cuando nosotros nos hayamos elevado a ese nivel de conciencia, entraremos en posesión de ese tipo de lenguaje, donde las limitaciones que tienen nuestros lenguajes tan pobres desaparecen por completo, ¿no? La cantidad de cosas bonitas que nos esperan. Preciosas, preciosas, impensables para nuestra mente humana, ¿verdad? Todavía impensables para nuestra Bueno, mente humana. impensables, pero no de manera absoluta. El hecho de que las podamos verbalizar es que las podemos pensar. Claro, las Claro. pensamos todavía en un nivel muy embrionario, Sí, porque así empieza todo. Todo proceso empieza como un embrión, ¿no? Es como una semillita que se planta y empieza a echar raícitas hacia abajo y un tallo hacia arriba. Bueno, pues así ocurre que en otros muchos procesos de conocimiento, ¿no? Que claro. estamos en un proceso embrionario que nos va a llevar a donde nos lleve. Por eso Hay que ser decimos, fiel. Juan Luis, honra tu momento presente, el que estés viviendo, el que sea, allí donde te vivas, porque ahí está todo lo que necesitas, todas las herramientas que necesitas para ir al siguiente nivel de la montaña, ¿no? Claro, Vive claro que sí. completamente tu vida en ese punto, el que sea donde Claro, estés, porque claro. ese es el momento, ese es el punto que te va a llevar al siguiente. Exacto, todo está en ti. Todas las Todo está en ti. herramientas que necesitas para cumplir tu destino las tienes. ¿No? Mm, No tienes que depender de nada externo. Lo cual no quiere decir que no estés en conexión permanente con el ambiente cósmico en el que vives. Porque al final todos nos alimentamos de una fuente inagotable de energía. Es así, todos nos es así. alimentamos de una fuente inagotable de energía que radica en el espacio. Ese gran misterio que es el espacio. Es el Claro. espacio. Sí, sí, Por tanto, independientemente del nivel de conciencia que tengas. Tú te estás totalmente. beneficiando de lo que eres de alguna manera, ¿no? De esa energía que te da la vida, ¿no? A todos, ¿no? Por igual. Así. Juan Luis, muchísimas Bueno, gracias. Ha no, sido un placer que hayas pasado por aquí. Yo te quería preguntar antes de acabar, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué significa bueno, esta palabra? pues mira, ¿Cómo responde tu corazón a esto? pues mira, es una pregunta que yo me he formulado desde muy tempranísima edad. Eh, ¿Qué misterio se esconde de esta palabra llamada Dios? Y la mejor respuesta que hasta al día de hoy tengo para afrontar ese gran misterio es lo que dijo Saúl de Tarso cuando todavía se llamaba así, Saúl de Tarso, después se le conocería como San Pablo, ¿no? El apóstol Sí. de los gentiles, cuando se dirige a los atenienses en el Areópago, les dice: caminando por vuestra ciudad he visto muchas estatuas y luego he visto que teníais un altarcito consagrado a un Dios desconocido, a un Dios desconocido. Y luego dice: y de ese Dios desconocido yo voy a hablaros. Y como dijo uno de vuestros poetas, sin mencionar quién era ese poeta, que era Epiménides de Creta, dijo: en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Mm? Para mí, la mejor aproximación al misterio de la divinidad es que todos vivimos en el seno de la creación material de un Dios desconocido, en el cual podemos vivir, movernos en el sentido cualitativo del movimiento, avanzar, expandir nuestra conciencia y tener el ser. ¿No? Ese Dios o la creación material de ese Dios es como el que crea el colegio para que los niños puedan ir al colegio, o el que hace un hospital para que los enfermos se puedan sanar en ese hospital. Entonces, ¿quién es Dios? Es una entidad cósmica que crea ámbitos existenciales como un planeta, como una estrella, ¿no? Donde pueden vivir y desarrollarse y evolucionar otros seres que también somos dioses, microcósmicamente hablando. Por lo tanto,
No hay un único Dios para todo el infinito cosmos y universo. Hay tantos dioses como formas cósmicas existen. Cuando miramos al cielo y vemos 2.000 o 3.000 estrellas, que es las que podemos ver más o menos a simple vista en el cielo nocturno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la creación material de 2.000 o 3.000 logos estelares, dioses estelares, que han creado cada uno de ellos su estrellita. Y en torno a esa estrella orbitan X planetas, que también son formas cósmicas, que son la creación de otros entes, de otros dioses cósmicos, a los que podemos llamar logos planetarios, que crean planetas. ¿Para qué? Para que en ese planeta puedan evolucionar el primer reino, el segundo, el tercero y el cuarto reino, y a lo mejor otros reinos más avanzados, ¿no? O sea, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano. Y tal vez jerarquías superhumanas. Bueno, para mí eso es Dios. Es decir, yo rechazo el monoteísmo cosmológico como absurdo. Monoteísmo cosmológico quiere decir, pues la propia expresión lo dice, ¿no? Una única entidad a la que podemos llamar Dios, creadora de todo lo que existe. Eso era válido pues hace miles de años, ¿no? Cuando la imagen que se tenía del universo pues era, bueno, pues el planeta Tierra, nuestro mundo, era el centro del universo y en torno a nosotros pues orbitaba el Sol, la Luna, los planetas y luego estaba la esfera de las estrellas fijas. Todo era una creación para deleite de los seres humanos que vivíamos en este planetita que era el centro del universo. Ahora sabemos que esto no es así, gracias al avance de la ciencia, que es una empresa divina que todo ser humano está haciendo. La ciencia es una actividad divina que nace de la espiritualidad del ser humano. Sabemos que vivimos en un planeta que orbita en torno a una estrella que es una más de los cientos de miles de millones de estrellas que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea, que a su vez es una más de los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo. Entonces, imagínate qué vértigo nos entra pensando en todos esos mundos infinitos. Bueno, infinitos no, inconcebiblemente elevado número de mundos. Todos esos mundos es la creación de una única entidad divina, la que llamamos Dios. En absoluto. En absoluto. Por eso, respondiendo a tu pregunta, ¿quién es Dios? Pues es ese Dios desconocido en el que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Imagínate que cada una de las células de nuestro cuerpo pudiera pensar, bueno, nosotros vivimos en el seno de algo que es la creación de ¿quién? Pues de un ser que para nosotros es otro ser desconocido. Nosotros, como seres humanos conscientes, somos el Dios de cada una de las vidas celulares de nuestro cuerpo. Claro. Somos una mota de polvo diminuta ante este cosmos infinito, pero tenemos esa chispa divina que nos da la vida. Claro, efectivamente. Entonces, somos esa mota de polvo, pero lo somos todo a la vez, ¿verdad? Claro, es un microcosmos que tiene la infinita potencialidad de autoexpresarse. La diferencia entre un logos humano, o sea, una mónada humana, nosotros, y una mónada planetaria, un logos planetario que tiene la capacidad de crear un planeta, la diferencia está en el tiempo utilizado por unos y otros para autoexpresarse. Autoexpresarse. Un logos planetario ha tenido un tiempo inconcebiblemente mayor para desarrollar sus potencialidades divinas que nosotros. Pero las mismas potencialidades que hay en un logos planetario y en un logos cósmico o estelar, las tenemos nosotros, en estado embrionario, como semillita. Por eso se dice a veces que somos fractales. Cada ser humano es un fractal de una entidad divina, que a su vez es fractal de otra entidad divina, y así ya no podemos seguir avanzando, ¿no? Porque llega un momento en que perdemos pie, ¿no? Totalmente mental. Totalmente. Bueno, pues después de irnos por ahí, volvemos a nuestra vida humana, Juan Luis, y al personaje que somos, que va muriendo, como bien nos has dicho, porque la vida es eso, una muerte tras otra, que si lo haces consciente, que si eres consciente de ello, vas a ir dejando esos ropajes para afrontar una transición que es la muerte, donde vamos a liberarnos de todo lo que hemos ido, digamos que almacenando en esta vida, ¿no? Bueno, no tengo palabras, muchas gracias. Yo ya te convoco para un próximo encuentro porque hay tantos temas que se han abierto dentro de estos que hemos tratado, estos pocos que hemos tratado, que bueno, si tú tienes el gusto, nos encantaría que volvieras a pasar por aquí cuando puedas y seguimos ampliando.
el gusto más intenso de volver a participar en tu canal y en tu programa y yo, en fin, sería un placer volver a desarrollar los temas que muchos temas, como tú has dicho, hemos abierto muchos melones y sería estupendo que pudiéramos desarrollarlos. O sea, que yo te doy las gracias para darme esta oportunidad y nada, un saludo a todos tus oyentes o videntes, ¿no? Sí, muchas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias por estar al servicio y por habernos dado todo lo que nos has entregado. Muchas gracias, Juan Luis. Pues nada, muchas gracias a ti, María.